Estas charlas tienen como objetivo transformar, inspirar y llevar a toda la audiencia un mensaje de que el éxito es posible, que habita en nosotros y que solo se necesita la motivación correcta para llevar adelante cada una de nuestras metas. En ese sentido, hoy nos encontramos para charlar y compartir entre todos un tema imprescindible que nos lleva a pensar en el futuro inmediato de nuestro país y de la región. Se trata de las energías renovables o nuevas energías. Contaremos con la presencia de expositores pertenecientes a algunas de las principales empresas petroleras de la Argentina, además de referentes, que nos compartirán sus conocimientos y avances sobre esta tendencia. Ahora le vamos a dar la bienvenida al primer expositor de este encuentro. Se trata de Ramiro Braco, fundador en Brink Ingeniería Energética, que nos hablará acerca de qué le falta a la Argentina para que despeguen las energías renovables. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias a la gente de Wizard por la invitación. Es un honor para mí estar acá y compartir un poquitito todo lo poco, mucho que uno sabe. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para mí, que me parece marcar, y es ver un poco cómo está el panorama de las energías renovables en la Argentina y qué le falta para poder esto que despegue como está despegando en todo el mundo. Para esto vamos a empezar un poquito con una presentación. Yo soy Ramiro Braco, soy dueño de la empresa Brink Ingeniería. Es una empresa que se dedica a lo que es la parte de energías renovables, eficiencia energética y calidad de energía. Y vamos a ver un poquitito, primero, qué tipos de energías renovables hay, para que vean un poquito cuáles son los incentivos que tiene cada una de estas tecnologías. Y entendiendo un poquito estos incentivos, vamos a ver un poquitito más cuáles son qué podemos hacer o qué le está faltando a la Argentina para que despeguen un poquito más. Bueno, para arrancar yo los agrupé dentro de dos grupos. Uno serían los pequeños proyectos y otros serían los medianos y grandes proyectos. Todos estos proyectos, on-grid, off-grid, bombeo solar, iluminación solar, eólica, pequeñas, eólica aislada, todos estos tipos de tecnologías tienen total y completamente incentivos distintos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, los incentivos que mueven a las grandes industrias o a los grandes proyectos no tienen nada que ver con, por ejemplo, un bombeo solar que está explotando en la Argentina a un nivel impresionante. Y en general uno podría ver estos incentivos desde... Yo los voy a agrupar un poquitito en varias cosas. Primero vamos a hablar un poquitito de los proyectos grandes para que vean cómo viene la cosa en el mundo. Y también los grandes, hay una parte también que comparten. Esto sería la foto actual de la Argentina. Estos son datos actuales sacados de lo que sería la página de CAMESA. CAMESA es un ente tripartito que tiene, por un lado, serían la generación, el transporte y la distribución. Así se divide el mercado eléctrico mayorista. Y en la época, digamos, de Macri, ahí hubo lo que fue la ley de 27.191, fue una ley nacional de promoción de las energías distribuidas, en donde se obligaba a que todas las empresas empiecen a poner energías distribuidas. Fue un boom, digamos, ahí de las energías renovables. Había una idea, digamos, de los inversores donde había una perspectiva más estable del país. Entonces, florecieron un montón de estas industrias, a pesar de que todavía, como vamos a ver en algunos gráficos posteriores, el nivel no era tan competitivo como lo es hoy por hoy. La energía a nivel global y a grandes plantas de generación fotovoltaica y eólica principalmente, pero también tenemos mucho en Argentina biomasa, que no hay que entenderlo solo como la quema de combustibles, sino también como resolución de, por ejemplo, efluentes cloacales. Hay un montón de cuestiones, no solo hay que analizar el precio por kilowatt hora o por megawatt hora, sino que hay que ver en conjunto, digamos, todo completo. Pero, como se puede ver ahí en el 2022, florecieron un montón de proyectos. Hay que entender que una de las cosas muy buenas que tienen estos proyectos de energías renovables es que te permiten asegurar un cash flow muy fehaciente, digamos. O sea, en cualquier proyecto, uno le pueda decir al inversor, mira, esto te va a dar tanto este año, y dentro de 20 años te va a dar tanta plata. Eso no lo hace ninguna inversión. O sea, es algo que las inversiones de energías renovables y las inversiones de energía hacen un contrato, un PPA, un contrato de potencia a largo plazo, se firma con el Estado. En la ley esta 27.191 se estableció todo un contrato y unas garantías
por parte del Banco Mundial, se establecieron un montón de garantías para la cual el inversor se sentía confiado en invertir en Argentina. Quizás, digamos, desmedidamente, hubo todo un auge en esta parte, pero es una cosa que tiene, a diferencia de otras inversiones, que tiene un flujo de efectivo muy predecible. Con mucha exactitud uno puede saber cuánto va a generar a lo largo de 20 años y cuál es la amortización del proyecto, el periodo de retorno de inversión, un montón de cuestiones, digamos, técnicas inherentes al proyecto. Entonces, en el mundo están floreciendo muchísimo todas estas inversiones por esa cuestión. O sea, uno pone una cantidad de dinero y tiene un retorno de inversión muy bueno, muy asegurado. No sé si muy bueno, pero muy asegurado. Obviamente también va de la mano un poco con el riesgo país. Todos estos proyectos son apalancados, son proyectos de cientos de millones de dólares y se apalancan, el inversor pone una parte, hace el desarrollo, se apalanca con un banco mundial. Entonces, bueno, esa parte está un poco complicada, pero hablando con muchos desarrolladores, hay montones de empresas que están deseosas de comprar proyectos de energías renovables, pero hoy por hoy uno de los grandes problemas no está tanto en el dinero, que yo en un principio decía, bueno, es difícil conseguir un préstamo internacional, la bancabilidad del proyecto. No, más que nada está el problema en las líneas de transporte. Ahí, por ejemplo, vemos lo que fue el año 2021 y 2022 en el precio monómico, que se llama, que es el precio de la energía. ¿Cuánto estamos pagando entre todos los argentinos en el mercado eléctrico mayorista? Luego falta lo que es el transporte y la distribución. Pero esto se ha sacado, antes de hacer el último día que hice la presentación, de Camesa, y pueden ver ahí perfectamente cómo se componen los precios de lo que estamos pagando hoy por hoy. Y ya hoy, con contratos viejos, estamos viendo que las energías renovables están saliendo más baratas que, por ejemplo, las energías fósiles, la energía... Fíjense, el promedio térmico del 2022 fue de $114, cuando las energías renovables fueron de $80, y encima las inversiones las hicieron todas privados, o sea, el Estado no tuvo que hacer ninguna inversión. Con lo cual, uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el motivo para no instalar más? Bueno, después hay cuestiones técnicas. Una vez que uno tiene una penetración de las energías renovables demasiado grande, empieza a tener problemas porque las energías renovables solo, digamos, va a haber generación eólica cuando haya viento. Y cuando haya viento puede que yo no necesite la energía eléctrica, o puede ser que haya un domingo un sol radiante, ¿y qué hago con la energía si no hay nadie que está consumiendo? Entonces, bueno, hay cuestiones técnicas, pero empiezan a aparecer estas cuestiones técnicas cuando tenemos un porcentaje de penetración demasiado grande dentro de la matriz energética, cosa que todavía no está ocurriendo en Argentina, pero sí está ocurriendo en un montón de lugares del mundo, genera un montón de desafíos. Pero, dale un poquito, hay una filmina más, pero esto, por ejemplo, son de dos laboratorios, de los laboratorios más grandes, papers sacados, últimos papers, de cómo va bajando el precio de los PPAs. Esto es, el privado se hace cargo de todo, o sea, el Estado no corre ningún riesgo, nada, y el privado le vende, con un contrato, obviamente con garantías y todo, le vende al Estado la energía a un precio pactado de acá a 20 años, por ejemplo. Cuantos más años se pacten, el contrato del PPA, más barato se hace el proyecto, pues se puede asegurar el privado del flujo de efectivo de fondo a futuro, y obviamente también cuanto más fácil para ese país, cuanto menor sea el riesgo país, más fácil es apalancarse en un banco exterior. Bueno, cuestiones técnicas que no vamos a entrar, pero fíjense el promedio de residencial, de comercial y utility, que es las grandes escalas, o sea, proyectos de 100 megas. Acá tenemos uno de los proyectos más grandes que hay en Argentina, es el Caucharí, son 300 megavatios en la Puna Jujeña. La Puna Jujeña es el mejor lugar del mundo para lo que es generación solar fotovoltaica, y la Patagonia Argentina es uno de los mejores lugares del mundo para lo que es la generación eólica, con factores de ocupación de energía eólica de los más grandes de todo el mundo, con desafíos también, porque son vientos que no son normales en la mayoría de los lugares, pero tenemos factores de ocupación. Cuando uno tiene mucho viento, lo que puede hacer es un aerogenerador más chiquito, para la misma potencia. Eso incide en los precios. Con lo cual, los precios internacionales deberían ser, o sea, sacando la cuestión riesgo país, en Argentina debería ser más barato por el recurso que tenemos nosotros. Fíjense, los precios, ya estamos en precios. Esa línea que se ve ahí, esa banda que se ve ahí, esto obviamente son los años, ¿no? Y esa banda que se ve ahí es el costo del combustible fósil promedio. O sea que ya las energías renovables están más baratas por una cuestión de la rentabilidad que tienen y la previsibilidad de costos y el costo del combustible fósil. O sea, esa banda obviamente hay una mediana, hay una dispersión, hay
hay un montón de cuestiones estadísticas, pero ya hoy por hoy, la mayoría de los contratos que se están firmando, las energías renovables a gran escala son más baratas que cualquier otro tipo de tecnología. Cualquier otro tipo de tecnología, y son muy fáciles de implementar. O sea, en 1 año, 2 años, 3 años se puede armar un proyecto, cosa que una represa hidroeléctrica tarda decenas de años, y a veces, o sea, hay muchísimas cuestiones de corrupción en el medio, es difícil, digamos, de controlar porque pasa muchos mandatos, hay que tener muchos permisos, es bastante más fácil, y por esto está creciendo mucho esto a nivel global en todo el mundo. Dale una más, a ver. Bueno, acá vemos un poquito todos los precios. Fíjense, para darle una idea, lo que vimos anteriormente, tenemos precios de energía fósil en el orden de los $80 el megavatio hora, y en energía solar estamos teniendo contratos del orden de los $30. En Argentina, pongámosle $55, $60. Bueno, es más barato que cualquiera. Y encima lo que hay que ver es qué es lo que desplaza. Porque en Argentina, en los últimos años, como era complicado hacer obras de infraestructura muy grandes, se metieron mucho diésel chiquito. Esos diésel chiquitos tienen costos de $200 el megavatio hora. Entonces, vos prendiendo una turbina eólica, desplazás lo más caro. Siempre Camesa despacha el que está más barato. Uno declara el precio al cual quiere estar despachado y Camesa va a despachar el más barato. Y de última deja o sea, que se prenda el diésel para despachar la energía de punta. Tenemos energía de base, energía digamos, que pueda modular y energía de punta. Por ejemplo, una central atómica siempre tiene que estar despachada porque no se puede regular la potencia. Una central hidroeléctrica de paso, cuando viene la corriente de agua hay que turbinarla o tirarla o hacerla pasar. Entonces, las energías renovables se les dio prioridad de despacho. En principio, por una cuestión ecológica, se le dijo, bueno, vos todo lo que tengas, aparte de una cuestión digamos, de costos, le dijeron a los desarrolladores de estas grandes obras de infraestructura, le dijeron, bueno, vos todo lo que tengas para vender, yo te lo voy a comprar todo. Voy a parar todo lo que tenga que parar, pero yo te lo voy a comprar todo. De esa manera vos vas a poder hacer tu flujo de efectivo de fondo, tu flujo de fondo mucho más fácil. Entonces, eso repercute muy bien en toda la estructura de costos y de negocio de la empresa. Bueno, estamos teniendo costos de energías renovables del orden de los $50 ya en el 2022. Hoy están más baratos todavía. Y los costos de instalación, la otro gráfico que se ve allá, están ya siendo más baratos que cualquier otra tecnología. O sea que uno diría, bueno, con todo esto que estoy hablando, ¿por qué no explota todo? Bueno, vamos a otro más. El gran escollo, el gran atoradero que tenemos para desarrollar masivamente todo esto es que, obviamente, no le puedo poner acá un aerogenerador acá al lado del hotel, porque no quedaría ninguna persona en su sano juicio cerca del hotel. Entonces, todos estos proyectos se tienen que hacer lejos de los lugares donde está el consumo real. O sea, para tener una idea más o menos, el 25% de la población de la República Argentina vive en el AMBA. O sea, 14 millones de personas viven en lo que sería el conurbano y la capital federal. Entonces, todo el consumo, o gran parte del consumo está ahí, y hay que traerlo desde, por ejemplo, los lugares donde se puede instalar fácilmente. Uno de los lugares donde más florecieron las energías renovables a gran escala es, por ejemplo, en Bahía Blanca, donde hay muy buen recurso. No es el mejor de toda la Argentina, pero hay buen recurso, tenemos buenos puertos, hay buenos consumos y hay buenas líneas de distribución. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene esta tecnología, o los grandes proyectos, no esta tecnología en puntual, sino es cómo estabilizar la red, cómo hacer obras de infraestructura que permitan evacuar y llevar a los puntos de consumo toda esta energía. O sea, estamos hablando de 300 megas, 200 megas, 150 megas. Son grandes consumos. Cómo adecuar las instalaciones y quién se hace cargo de esos costos. Ese sería, digamos, ¿no? Yo puedo producir energía eléctrica, pero necesito que esté siempre despachada esa energía eléctrica, para lo cual yo tendré que apagar máquinas de combustión interna, tendré que apagar represas hidroeléctricas, tendré que tener por ejemplo, en Australia hicieron la batería más grande del mundo, se hizo cargo Tesla, en tiempo récord, hicieron una mega millonaria batería, y hay un montón de proyectos en el mundo y muchos laboratorios de investigación que están trabajando en cómo estabilizar la red para tener mayor penetración de energía renovable. Yo tengo una velocidad de viento, una potencia que viene del viento que varía con el cubo de la velocidad, o sea que viene una ráfaga de viento, o hay un día de mucho viento y la producción se incrementa muchísimo. Entonces tengo que tener una forma de baja la ráfaga, absorbo esa energía, la voy despachando según mi demanda y no según la generación. El pico, digamos, de energía solar máximo
En California hay un montón de energía solar, por ejemplo, costos elevados de la energía. Entonces se instaló muchísimas energías renovables y hay un problema, digamos, cuando todo el mundo está inyectando a la red, se inyecta más de lo que se necesita, entonces hay que empezar a pagar cosas que después cuesta mucho prenderlas. Bueno, hay todos desafíos técnicos que se van a resolver básicamente porque esto es más barato que lo otro. Pero bueno, hay que ver cómo se estructura el esquema, por ejemplo, de lo que serían líneas de media tensión, de alta tensión, de 500.000 voltios, son obras de infraestructura mega millonarias, multimillonarias, miles de millones de dólares. ¿Cómo se hace para que o el Estado se haga cargo en parte o ponga un esquema que resulte atractivo para los inversores? O sea, para que un privado lo haga la obra y luego tenga un retorno de inversión aceptable. A veces, en este momento crucial en el que estamos justo, hay como mucho riesgo en el sentido de que no se sabe qué va a pasar. Entonces, como el capital es miedoso, guarda, digamos, o sea, voy a invertir en un lugar que por ahí tenga menos retorno, pero sea más seguro, aunque el retorno sea infinito. A veces, no importa el retorno infinito, hay que cuidar un poco del cero, de que no irse a pique. Bueno, vamos a ver otra más. Bueno, estos son algunos de los desafíos que les comentaba para los grandes proyectos, y ahora vamos a ver un poquitito los pequeños proyectos. Pequeños proyectos tienen total y completamente distintos incentivos y hay cosas, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta para los usuarios comunes. Bueno, ¿cuál es el salario medio en la Argentina? Hoy estamos lo vamos a ver en otro gráfico más, hoy estamos en mínimos históricos de salario real, de bolsillo en dólares reales, con lo cual eso es algo, una de las cosas a tener en cuenta. O sea, ¿cuáles son los incentivos primero para que esto explote, ¿no? Aunque si vos tenés un salario que no te alcanza ni para comer, no vas a pensar en poner paneles solares, eso desde ya. El costo de la instalación, hoy tenemos muchas distorsiones en las importaciones, o sea, básicamente no hay dólares en el Banco Central para los importadores o está bastante restringido, con lo cual se pide que, por ejemplo, todos los importadores importen con dólares propios, justificados en blanco, o sea, lo cual es bastante complejo de hacer. Te tienen que transferir de una cuenta en dólares a tu cuenta en dólares y vos tenés que transferir cuenta. O sea, es bastante complejo, lo cual hace que todos los que tengan mercadería, como no pueden reponer mercadería, están, digamos, teniendo precios obviamente en dólares y por arriba de la media. Después les voy a mostrar cuánto vale un panel en España y cuánto vale en Argentina, para que tengan una idea. ¿Y cuánto es el salario? Bueno, ya muchos sabrán cuánto es el salario acá y cuánto puede ser en Estados Unidos, cuánto puede ser en cualquier otro lugar del mundo. El costo de lo que reemplaza, esto lo pongo así, no el costo de la electricidad, sino el costo de lo que reemplaza, porque les dije anteriormente, por ejemplo, que el bombeo solar está haciendo un boom en la Argentina. ¿Por qué? Porque está reemplazando los molinos, los típicos molinos esos que se veían. Bueno, esos molinos vale un molino de esos, hoy por hoy más o menos vale unos 1.800.000 pesos y saca muy poca agua y tiene bastante mantenimiento. Y a veces es complicado que venga el molinero, te haga una reparación, viene una tormenta, se voló una pala. Bueno, tiene ciertas complicaciones, o por ejemplo una persona que está en una isla y no tiene luz y está como una vela. Bueno, ahí ponerle un panel solar a esa persona y una luz para que pueda cargar el celular y pueda leer un libro a la noche, le cambias la vida totalmente con muy poquita inversión. O sea, uno está acostumbrado acá en la ciudad a tener el aire. Bueno, me llaman a veces y me dicen, bueno, ¿cuánto me sale para tener 2 aires en la pieza y poder dormir tranquilo si se me corta la luz? Y mira, te va a salir tanto. No, es re caro. Bueno, pero capaz que esa persona, la necesidad que tiene no va acorde con el costo de la instalación. Pero sí le cambia la vida totalmente, por ejemplo, el pegón de una estancia que está en el medio de un campo, poder tener una lámpara para poder leer un libro, el hijo que puede ir al colegio y puede hacer la tarea. O sea, es completamente distinto. Y estamos hablando de que el tipo está acostumbrado a vivir con una vela y no estamos hablando de que eso es un caso aislado. O sea, estamos hablando de que la Argentina es un país gigante donde está lleno de gente que está aislada de la red eléctrica, ni hablar del agua potable. O sea, el agua potable salís acá, te vas a Ituzaingó y ya no tenés agua potable. Creció muchísimo el agua potable, creció mucho, pero el costo de la infraestructura, a veces se plantea esta dicotomía un poco. En África, en un montón de países ya, no es rentable a veces hacer toda una línea de distribución. Llevar la electricidad a un pueblo que tiene 1.000 habitantes no le es negocio a nadie. Entonces vos decís, bueno, hagamos una mini central de generación fotovoltaica y distribuimos a este pueblito. Es mucho más rentable. Entonces hay que entender cuáles son los incentivos de cada una de estas tecnologías para los distintos usuarios. La
la falta del acceso al ahorro, esto también, a veces esto motiva mucho de las llamadas y de las consultas y de las instalaciones. La persona dice, bueno, vamos a hacer una cosa, cobré una plata y tengo 1 millón de pesos. Y bueno, aunque no sea tan buen negocio, me pongo paneles solares y el día de mañana pierdo el laburo y bueno, por lo menos tengo la casa, tengo la electricidad. Bueno, hay mucha inestabilidad. Dice, no, mañana suben los precios el 500% de la electricidad. Entonces, estas cuestiones hacen que la falta de poder ahorrar o poder pensar, bueno, me voy a comprar una casa, entonces me compro esto, que es un bien valuado en dólares, porque es algo importado, motiva mucho, y la devaluación, aunque parezca mentira, motiva mucho al consumo. O sea, la gente tiene una guita guardada y dice, esto se me fuma, entonces, pum, compro algo, un bien que me permita un ahorro futuro, aunque no sea el mejor negocio de la historia, no importa. O sea, eso también está motivando mucho. Los bonos, ayudas fiscales, están muy escasas esas cosas, y los créditos también muy escasos. Después viene, yo lo puse separadito ahí a propósito, imagen. O sea, yo estoy en un country donde vivo con un montón de gente que no le importa mucho el periodo de retorno de inversión y sobre el costo de la propiedad es muy bajo. Y yo tengo una conciencia ecológica y no me pesa mucho el bolsillo, entonces puedo invertir en algo que me gusta a mí, aunque no sea buen negocio, no importa, me permite que si se me corta la luz pueda tener energía eléctrica, aunque sea lo básico. No te digo que prender el aire acondicionado central de toda la casa, pero que pueda tener algo básico, que no se me pudra la comida de la heladera, que pueda tener el wifi, que no. Hoy por hoy estamos sin energía y parece que nos morimos. O sea, se nos corta internet y parece que la muerte es la muerte. Entonces es importante. Bueno, la legislación que se implementó, que es la 27424 y la 27191, son dos legislaciones que la Ley Nacional de Energía Distribuida y la Ley Nacional de Fomento a las energías renovables, son dos leyes que impulsaron todo esto fuertemente. Y después cuestiones ecológicas, lo puse como último término, aunque inicialmente fue lo que fraccionó toda esta industria, hoy por hoy podría estar relegado en un último plano. Tendríamos que ver que cierre toda la parte esta económica para que exploten las energías renovables. Yo le digo, pasa en un montón de lugares del mundo, en California pasó muchísimo. Vos vas, por ejemplo, al banco, imagínate que vas al banco y le pedís a un préstamo, bueno, quiero instalarme energías renovables, sí, ¿cuánto necesitas? $10.000. Toma, acá tenés $10.000, me tenés que pagar, suponete, $300 por mes. Listo, bueno. ¿Cuánto pagás vos de energía eléctrica? Suponete que pagabas $500 por mes, ahora pasás a pagar $100 por mes. O sea, no es que lo eliminás, sino que lo bajás sustancialmente. Y lo que te ahorrás es menos de lo que le pagas al banco. Imagínate esa situación. En esa situación tendríamos un boom, una explosión de energía renovable que no daría abasto a nadie. ¿Quién no lo instalaría? El que vive en un edificio, el que tiene sombra al lado, o sea, alguna persona que tenga alguna problemática que no pudiera hacer ese negocio y estaría queriéndose matar, irse a vivir a algún lugar donde pueda poner paneles solares. O sea, no hay ningún motivo por el cual no lo hagas. Y esa situación ya se da en un montón de países del mundo. Obviamente con tasas muy bajas, porque esto estamos hablando de varios años, o sea, por ahí un préstamo a 5, 6, 7 años, o sea, no tenemos préstamo, no sé, para propiedades, no tenemos préstamo para nada en Argentina por la tasa de inflación que hay. Hay muchas cuestiones a resolver antes de llegar a ese punto, a nivel macro, de la economía macro. Vamos a otro más. Esto, por ejemplo, para que vean cómo está yendo una debacle de los salarios en Argentina. Este es un informe sacado de inmobiliario.com, una empresa muy copada, que se dedica a toda la parte de inmobiliaria. Y fíjense el salario real traído al presente neto, desinflacionado, o sea, llevando todo a dólar billete. Todo llevado a dólar billete actual, digamos, dólar real o dólar MEP, o sea, el dólar que, digamos, para medir en términos reales. Después hay un montón de, digamos, distorsiones, como por ejemplo que hoy viene un turista, un uruguayo, viene un chileno y le parece todo regalado, aunque a nosotros nos parece una locura. Vas y te comes un plato en el mejor restaurante, te parece una locura que lo pagaste 6.000 pesos y el tipo dice, qué barato, ¿qué es? O sea, pues sí, qué barato, lo que comí acá ya lo pago una fortuna. Bueno, eso es por la distorsión. En realidad no es que está caro acá, sino que lo que está barato es el salario. O sea, es así. Entonces vos medís el precio, el salario real, y Argentina es un país que es cíclico. O sea, eso lo tenemos que tener un poco en la cabeza y
para no tirarnos abajo del primer puente que veamos. O sea, es un país cíclico donde el salario real rondó siempre cercano a los $1.000. Hay momentos en los cuales la gente cobraba $1.600, como en el 2011, o $1.500, o en el 2017, donde estábamos en $1.700 y nos creíamos que éramos Italia, nos creíamos que éramos manteca al techo, nos íbamos de vacaciones, todo el mundo de vacaciones a Europa, primer mundo, y momentos donde la desolación absoluta, la gente yéndose en fila a las embajadas a hacer la ciudadanía, me voy de este país, no tiene salvación, no tiene chance, es la debacle total, me voy a estudiar a otro lado, acá no se puede, te voy a trabajar un ingeniero y se va a trabajar de mesero en España, no le importa nada. Bueno, hay que tener cuidado también en esas situaciones porque a veces se toman malas decisiones. Vender todas tus propiedades, vender todo, irte afuera, mal vender, porque donde todo el mundo quiere salir a vender, te vas a vender mal. Y entender que Argentina es así, digamos. O sea, uno puede ser, yo soy relativamente joven, pero esto ya pasó muchas veces sistemáticamente. Hoy estamos en términos reales, un salario mínimo de empleado de comercio son 181.000 pesos y como todos sabemos, hay muchísima gente que cobra por debajo de este salario. 181.000 pesos es el sueldo de un empleado de comercio en relación de dependencia en blanco y está cobrando $377. O sea, es un salario a nivel internacional, diría, bajísimo y ni siquiera me quiero ir a Europa ni a ningún lado. Te cruzás acá a Uruguay, a Chile, Perú, Bolivia, el país que quieras y no vas a encontrar ningún empleado. Y eso es un empleado en blanco en relación de dependencia. Entonces, la capacidad de ahorro y la capacidad de compra en términos digamos, de insumos internacionales o de paneles solares, teniendo en cuenta encima todas las restricciones a las importaciones que les estaba hablando anteriormente, bueno, se complica bastante. Entonces, si vemos el salario mínimo, que hay mucha gente que está entre el salario mínimo y lo que sería el salario de 181.000 pesos, $167, ya estamos a niveles de, no sé, ya África más o menos. Entonces después vamos a ver las conclusiones al final, pero yo tiendo a pensar que esto es una situación coyuntural y que pase lo que pase, Argentina no es África, ni India, ni Bangladesh, ni ninguno de estos países, porque tiene un montón de potencial humano, un montón de infraestructura y un montón de cuestiones que hace que solamente por cuestión de retorno a la media vamos a volver a valores más razonables, no sé cómo, no sé, dependerá de un montón de cuestiones, pero de algún modo vamos a volver. Bueno, otro más. Bueno, acá veamos una factura eléctrica para que veamos otro de los motivos. O sea, yo le decía el salario, el costo de los equipos y luego qué es lo que reemplaza. Ahí vemos, por ejemplo, cuál es el precio de la electricidad. Vimos que el precio del mercado eléctrico mayorista promedio fue de $80 en el mercado eléctrico, con lo que se le paga a los generadores, o sea, a Central Puerto, que está acá cerca, Alicurá, Piedra del Águila, Chocón, todas las grandes generadores de energía eléctrica de la Argentina. ¿Cuánto se le está pagando? Hoy se le estaba pagando en el orden de $86 el megavatio hora en media tensión. A eso le tenés que sumar transporte, le tenés que sumar distribución, valor agregado de distribución, impuestos. Hay un montón de cosas para sumar. Nosotros estamos pagando, yo le puse un rango medio de cuánto está pagando una tarifa y está pagando en el orden de $12,6 el megavatio hora. Eso es lo que llevado a dólar MEP, digamos que es un dólar legal, que es más o menos en cuanto se miden también todas las inversiones en el exterior. El dólar oficial, digamos que está artificialmente contenido, digamos, porque si no hay una presión hacia el dólar muy grande. Vamos a otra más, vamos a compararlo con otro país cercano, acá cruzando el charco, Uruguay. Esta es una factura de Uruguay, me la pasó un cliente mío. Fíjense, ahí están pesos uruguayos, llevado acá a dólares para comparar manzana con manzanas, estamos hablando de $205 el megavatio hora, comparado con lo que está pagando el argentino, estamos hablando de 16,3 veces más caro en Uruguay que en Argentina, la energía eléctrica, kilowatt hora. La misma inversión, o sea, yo para poder generar la energía eléctrica necesito los mismos cables, las mismas centrales hidroeléctricas, los mismos, o sea, todo lo mismo. Es más, en Argentina es más caro, porque importar es más quilombo y
básicamente, y también el riesgo de la inversión es más alto, con lo cual el retorno que vos le tenés que pedir a tu inversión es más alto. O sea, no hay ningún lugar a duda que producir el mismo kilovatio en Uruguay y en Argentina es más caro en Argentina por el riesgo país nada más. O sea, cualquier inversor que quiera hundir un capital de 200, 300 millones de dólares en Argentina, le va a pedir un retorno a su capital más grande que cualquier otro país donde el riesgo sea menor. Vamos con otra más. Entonces ahí vemos una distorsión. ¿Qué pasa? Eso no se puede trasladar a precios, pero no se puede trasladar a precios de ninguna manera porque se prende fuego el país. O sea, esa es mi visión. O sea, no se puede trasladar a precios con estos niveles de salarios. O sea, primero habría que recomponer el nivel de salarios a un nivel más o menos normal, digamos, a precios internacionales, para después recomponer la tarifa, porque yo no puedo ir al revés, o sea, no puedo ir compulsivamente a tratar de recomponer las tarifas. Imagínense que la energía es el insumo básico de cualquier cosa. Cualquier cosa es energía. O sea, esta silla necesita energía, esa luz es energía, estamos acá, esta ropa se produjo. O sea, el insumo básico de cualquier industria es la energía. Entonces vos tocás la energía, tocás el precio de cualquier producto. Entonces vos multiplicás por 16 la energía y te explota la inflación por el aire. Aparte de lo impopular que sería en el primer cordón, en la capital federal, subir las tarifas de precio desde el punto de vista de cuestiones electorales, ¿no? O sea, el político, digamos, de turno trata de manejar. La política es así, o sea, uno tiene que ver qué variables puede ir moviendo, qué cosas puede ir manejando para tratar de ir manejando que la energía es una variable más, o sea, hay infinitas variables y es una sábana corta. Cuando vos tenés escasez de algo, no podés decir, bueno, las energías renovables, el calentamiento global, el Acuerdo de París, bueno, vamos a dejar que importen paneles solares. Che, pero necesito tomógrafo, necesito insumos médicos, necesito cosas para... No. Entonces, la cuestión es limitada, la industria automotriz, o sea, la sábana corta. La sábana corta. Entonces siempre va a haber cuestiones que pujen más, que haya cuestiones que haya siempre prioridades para quien esté gobernando. Y bueno, mover el precio de la tarifa es una cuestión que es muy, muy impopular, digamos. Entonces acá comparemos, por ejemplo, acá puse un precio de un panel de Mercado Libre que me fijé que está bastante en precio, no está inflado, es un precio normal. Y un precio de un panel en España, que no me fijé, no hice una pasada por todos los lugares de sitios y por todos los precios, pero fijémonos, el precio al usuario final, comprando un panel, no estamos hablando de un proyecto gigante, nada, simplemente comparando peras con peras, un panel contra un panel de la misma tecnología, de la misma fabricante, todo igual. Estamos hablando de 0,65 contra 0,39, el mismo panel en dólares por watt, ¿no? O sea, hay paneles más grandes, paneles más chicos, pero para comparar peras con peras, estamos hablando de 1,67 veces más caro el mismo producto en España que en Argentina, y podemos ir a cualquier lugar del mundo. Esto tiene que ver con lo complejo que es importar para Argentina, los riesgos que incurre un importador al importar en Argentina de todo tipo y cosas, digamos. O sea, yo estaba subido arriba de un techo instalando un panel solar arriba de un techo muriéndome de calor mientras renunció Guzmán y yo estaba perdiendo plata porque mi teléfono sonaba plim, 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 se me empezó a vender todo por Mercado Libre, la gente apurada como loca comprando y creo que ese día perdí bastante plata, estaba trabajando, me quedé hasta las 9 de la noche trabajando en el techo ese, no podía bajar y perdí plata como loco. O sea, así como esos 1000 cosas, te puede quedar algo trabado en aduana, por cosas irrisorias y hay que resolverlo de alguna manera. Hay un montón de cuestiones que hacen que el importador en otros países gana un porcentaje muy pequeño y en Argentina un importador le tiene que exigir un porcentaje mayor por el riesgo que está corriendo. O sea, es riesgo puro. Bueno, vamos a darle otro más. Esto, por ejemplo, es otra cuestión que hay mucho lobby de las empresas. Hay que ver cómo se implementa la 27424, que la Ley Nacional de Energía Distribuida permite que todas las personas que se quieran instalar energías renovables puedan inyectar los excedentes a la red, lo cual hace que no tengas que tener baterías, en la instalación sea un 50% más barata, pero, y todas están, es una ley nacional, aprobó por unanimidad, creo, se aprobó muy ampliamente, y permite exportar todos los excedentes a la red eléctrica y que la compañía eléctrica te los compre al mismo precio que la compañía eléctrica compra al mercado eléctrico mayorista. O sea, vos lo comprás más barato, lo vendés más barato de lo que lo comprás, pero tiene mucha lógica porque si no se distorsiona todo, como pasó en España, que de repente había mucho incentivo al exportar energía eléctrica y
pasa cualquier cosa, desde poner un grupo electrógeno a vender energía eléctrica porque te la pagan tan caro. Entonces esto está bastante bien pensado el esquema, pero ¿qué pasa? Como las compañías eléctricas no tienen ningún incentivo a que vos pongas la energía eléctrica y en vez de comprártela a vos, en vez de comprársela a la compañía, a la distribuidora, te la compren a vos como usuario generador y estés inyectando a la red y yo tenga que hacerme cargo de mantener todos los transformadores, todas las líneas, todo el personal, bancarme el precio ridículo que me están pagando y todo. Bueno, las compañías eléctricas hay mucho lobby para tratar de que, fíjense que todavía ya esto hace 2017, ya hace 6 años que se sancionó, todavía hay un montón de provincias que no están reglamentadas y hay muchas cooperativas que te piden hasta el certificado de ADN de tu abuelo, más o menos, para poder instalarlo. O sea, a veces se hace complicado. No, y tráeme este papelito, no, tráeme este otro papelito. Hay mucho desconocimiento también. O sea, lo que yo trato de hacer también es a veces mucha divulgación para poder que la gente entienda sin tapujos de ningún tipo, de decir esto te conviene, no te conviene, hacelo ahora, no, esperá, no te conviene, cuestiones económicas, pero sí que todo el mundo sepa, y la ley lo que establece es que a vos te tienen que cobrar el mismo precio que poner un medidor nuevo por ponerte un medidor bidireccional que te cuente la energía que vos inyectás y la que exportás, que el trámite tiene ciertas pautas, digamos, ciertas cosas, pero ellos están como medio obligados a aceptártelo. Bueno, como les decía, hay mucho desconocimiento, a veces te piden, bueno, no, pero cambiame todo el cable, poneme cable más grueso, y vos decís, che, pero tengo que romper todo el piso, no sé, cambiame el cable. Entonces, bueno, eso no está estipulado, él te puede pedir que te puede ir apretando dentro de la norma, pero con cuestiones que te hacen por ahí no tan viable la instalación, decir, bueno, más sí, no lo hago. Entonces te desincentivan a vos como usuario para que por ahí no lo quieras hacer. Vamos con otra más. Bueno, esto a pesar de toda esta malaria, esta tristeza que estuve tirándoles en estos minutos donde estuve hablando, la cosa inexplicablemente explota de energías renovables. O sea, en el país, año a año, se vienen batiendo récord de instalación en domicilios, ni hablar lo que yo les comentaba anteriormente, lo que es bombeo solar, lo que son sitios rurales, y incluso este dato está sacado de energía distribuida, o sea, usuarios que hicieron el trámite de medidor bidireccional, que tienen ya energía eléctrica, que están pagando lo que vimos anteriormente, pero igual lo hacen. ¿Por qué? Por una cuestión de conciencia ecológica, por una cuestión de que, bueno, será poco rendimiento, pero esto se va a ir al carajo, se va a ir a cualquier lado, no sé cuánto va a estar la electricidad, va a venir aquel, va a venir el otro, se va a ir a la miércoles, no sé qué hacer con la plata. Hay distintas formas de ver las cosas, pero la realidad de datos es que, fíjense las curvas de cuánto se está instalando, cuánto se está reservando de potencia para los meses que vienen, para los años que vienen, y todo el tiempo estamos batiendo récord de mes a mes cuánto se está instalando. Y esto es solo el comienzo, o sea, si todas las tecnologías se adoptan en una forma de S, o sea, si uno ve cómo se adoptó el automóvil frente al caballo, cómo se adoptó el teléfono fijo de Graham Bell, cómo se adoptó el celular, cómo se adoptó el telégrafo, cualquier tecnología que uno agarre y mira cuántos usuarios había, Facebook, Instagram, TikTok. Uno agarra cualquier tecnología, cualquier cosa y ve cómo se adopta a lo largo del tiempo y va a ver que durante mucho tiempo costaba, digamos, solo los más intrépidos, solo los que, digamos, querían meterse en esta cosa rara, ¿viste? Del telégrafo. ¿Qué es eso? ¿No? Mandar una carta, yo qué sé. Eso es el telégrafo, una cosa de loco. Mandar una carta que te llega seguro, eso. Y después, a medida que esto se va volviendo más y más popular, pero el caballo le da pasto, y ¿para qué vas a poner un auto que le tenga que decir eso es lío, el auto? Bueno, a medida que esto se va popularizando, se va haciendo, y llega un punto, una curva de inflexión, y se va para arriba, y la adopción es muy masiva, muy masiva. Como ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, las acciones de Nvidia se dispararon como loco, por ejemplo, pues es el único que hace microchip. Bueno, cualquier tecnología donde uno quiera ver, la adopción de las tecnologías es en forma de S. Hay al principio una cantidad muy pequeña de gente que se mete en esa tecnología y luego se vuelve una adopción masiva por la mayoría de las personas, por cuestiones generalmente que ya son económicas. O sea, si yo les comento lo que les decía anteriormente, de que vas al banco y te dan la plata, bueno, no hay chance de que nadie no se meta.
El vehículo eléctrico, hoy voy a hablar en la persona de Tito, el auto eléctrico también va a pasar algo similar. Hay un montón de desafíos, un montón de cuestiones técnicas a resolverse, pero cuando vos vayas a un concesionario y te digan, che, este auto eléctrico vale $10.000 y este auto de combustión interna vale $10.000 y tengan características similares, y este cada vez que le cargas nafta te sale 10.000 pesos y este cada vez que le cargas nafta te vale 1.000 pesos, ¿quién va a comprar un auto? Nadie. O sea, no estamos hablando de ser ecológicos, estamos hablando de una cuestión de que cuando el punto se quiebre se da, explota. Y hay que ver cómo se adopta, porque cada vez, o sea, capaz que en adoptarse el telégrafo tardó 50 años, en adoptarse el vehículo se tardó 30 años, en adoptarse TikTok tardaron 6 meses. Esto es así, o sea, todo el mundo está utilizando inteligencia artificial. Che, ¿escuchaste hablar? ChatGPT, está explotando las inversiones en todos lados con esto. Y cada vez se acelera más el proceso de adopción. Esto no va a ser tan rápido como TikTok, obviamente, porque una cuestión digital es muy fácilmente replicable, muy fácil. O sea, instalar energías renovables, tirar todas las líneas de media tensión, pero van a ser desafíos que nos vamos a ver obligados a afrontar. Bueno, les decía acá, 22 megavatios se instalaron en el último año de energías renovables en lo que sería toda la República Argentina. De esto, algo bastante sorprendente, dale una más. De esto, algo bastante sorprendente es, si vemos un poco la demografía de la República Argentina, vemos lo que les decía anteriormente, donde más o menos el 30% de toda la población de la República Argentina se agrupa en el AMBA, o sea, lo que sería el primer cordón, segundo cordón y lo que sería la capital federal. 14 millones de personas se aglutinan ahí. Sin embargo, dale otro más. Sin embargo, podemos ver cómo es la distribución de energías renovables e instalación de sistemas de generación on-grid, y donde vemos la representación de la provincia de Córdoba, con tan solo el 8% de la población de la República Argentina, tiene cerca del 47% de toda la energía renovable instalada a nivel de energía distribuida, sin tener el mejor recurso eólico y sin tener, el mejor recurso solar y teniendo una población tan baja. Esto llama la atención un poquito y habría que investigar un poquito más. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, pasa que el precio de la energía eléctrica en Córdoba triplica más o menos el precio de la que sería la capital federal. Entonces ahí vemos un incentivo muy grande. Aparte, Córdoba fue bastante pionero, al igual que Santa Fe. Santa Fe fue bastante pionero en la legislación que permitía a los usuarios inyectar a la energía eléctrica. También plantea un montón de desafíos a futuro de cómo vamos a hacer para, cuando esto explote, a mi criterio, va a explotar por una cuestión de costos, no tiene nada que ver con una cuestión, o sea, sí tiene que ver con una cuestión ecológica. Todo el mundo lo quisiera tener en su casa, ahorrarse la factura eléctrica, pero hay otras prioridades. O sea, cuando vas al supermercado y cada vez no te alcanza para comprar, no se te ocurre poner paneles solares en tu casa. Pero inexorablemente vamos a ir a ese lugar porque estamos viendo la tendencia de la energía eléctrica, cómo va bajando en precios de instalación, la cantidad de gente que está trabajando crece linealmente todos los años en este rubro, y los precios van bajando. Lo mismo va a pasar con los vehículos eléctricos. A mi criterio, inexorablemente vamos a ir a un vehículo eléctrico híbrido, pero no por una cuestión de ecología, o sea, impulsado principalmente por la ecología, pero vamos a terminar yendo por una cuestión de costos. O sea, quizás no un vehículo como un Tesla, que sería una alta gama. O sea, Tesla es la empresa, digamos, número 1 en vehículos eléctricos y tuvo una metodología de empezar con vehículos premium y después su objetivo era ir sacando vehículos más baratos, pero hoy tenemos vehículos eléctricos chinos, indios, muy, muy baratos, de menos kilómetros, menos potencia, menos velocidad, como este vehículo Tito que están haciendo acá en Argentina, una cosa similar, pero a precios mucho más baratos que lo que está desplazando. Y para un consumo urbano, para un uso urbano, seguramente sea una opción muy viable. Bueno, para resaltar un poquito qué nos falta, que lo fui spoileando un poquitito, usando el término que se usa mucho ahora, lo fui spoileando un poquitito más. ¿Qué nos falta? Bueno, mejorar el poder adquisitivo real, pero no solamente para las energías renovables, sino para cualquier otra cosa, porque seguramente sea el gran desafío. Yo creo que estamos en un punto medio de inflexión de inestabilidad. O sea, habría que ver cómo se hace para que una persona que trabaja de lunes a viernes llegue a fin de mes, más o menos. O sea, hoy estamos gente que trabaja y que es pobre, cosa media rara que nunca había pasado. Creo que es un desafío para cualquiera que asuma. Eliminar un poco las distorsiones de precios, pero a posteriori. O sea, yo soy bastante... O
sea, primero tenés que ver la gente, o sea, ni se me ocurre por la cabeza eliminar estas distorsiones de precio cuando yo estoy diciendo anteriormente que estamos en un clima, creo, bastante frágil en cuanto a la capacidad, o sea, vos no podés ir a trabajar de lunes a viernes 8 horas todos los días y que no te alcance casi para nada. O sea, estamos en un clima donde esa variable es la primera que se va a tener que acomodar, digamos, para que esto transicione. Luego, una vez que eso se recomponga un poco, a nivel de pequeños usuarios. Los grandes usuarios dijimos que van por otro lado, tienes otros incentivos, otra cuestión. El PERMER, el Renovar, todos esos programas donde va por otro lado la cosa. Acá en esto va a tener que mejorar un poco el salario. Después, una vez que mejore el salario, eliminar progresivamente las distorsiones en las importaciones, las distorsiones en los precios de lo que paga el usuario, que refleje un poco también el costo real de la energía, o que refleje totalmente, eso sería lo ideal, hay que ver cómo se llega a eso, pero que refleje realmente, porque esto que lleva a que hoy por hoy te sale lo mismo una pizza que lo que vos pagás de luz. O sea, en esos términos estamos. Entonces, a veces lo cargaron a un ministro que dijo esto. Estamos en esos términos, o sea, ir a comer afuera hoy te sale 10.000 pesos y la luz te sale 3.000 pesos. O sea, una cosa irrisoria en cualquier lugar del mundo y que no refleja los costos reales de las cosas. Entonces, bueno, lo que no estamos pagando, lo que nosotros, o sea, hay gente de otro lugar del país que está subsidiando a la gente del primer y segundo cordón y de lo que sería la capital federal. O sea, no, es así, de algún lado sale la plata. Al tipo que va a generar, si no, si no me cubrí ni siquiera el gasoil, ni siquiera nada, te apago, la pago. No me voy a poner para perder plata. No ganaré, ponele, pero por lo menos cubrirme los costos. O sea, hay cuestiones que van a tener que ver cómo se va a ese lugar, simplificar y agilizar el proceso de importación. No estamos hablando de costos, sino que uno pueda tener previsibilidad de cómo importa, de cómo girar las divisas. Todo el tiempo te salen resoluciones nuevas. Imagínense un importador que tiene 60 empleados, que tiene una estructura de un montón de vendedores, depósitos, y de repente te dicen, no puedes importar más. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca la forma de importar. Tenés un montón de clientes, gente que necesita, que te está demandando. Entonces, decís, bueno, ahora tenés que pagar con plata del exterior. Y yo no tengo. Entonces, tenés que... Bueno, un montón de cuestiones que hacen ni siquiera al costo, sino a que a veces no es factible importar o es muy complicado. Todo el tiempo salen nuevas resoluciones del Banco Central. Sí, compraste dólar MEP, sí, compraste, sí, hiciste, sí, importaste tanto, sí, tenés... O sea, todo el tiempo tenés que tener 2 abogados en el grupo para poder saber si puedes importar o no puedes importar. Entonces es una complicación. En definitiva, todo esto yo creo que va a retornar a la media y esto va a explotar. O sea, porque estamos en un punto donde todas estas variables están muy distorsionadas, históricamente hablando y llevado a tiempo real. Y con lo cual los desafíos para mí para adelante va a ser que cuando esto empiece a despegar vamos a necesitar mano de obra calificada, entonces podemos trabajar ahí en esa parte fácilmente, o sea, hacer lugares donde la gente se pueda capacitar, esta gente, no sé, que no tiene por ahí un oficio, decirle, che, mira, instalador de energías renovables. Che, vení, vamos, hacer un cursito, vamos, vamos a hacer curso de esto, curso en las universidades, en materias de grado, ya está bastante, la gente se interesa muchísimo, todo el tiempo llegan consultas de gente que se quiere meter. Obviamente el mercado está muy, muy reducido, pero yo tengo fe que esto va a ser una cuestión que va a explotar muchísimo. Los chicos hoy por hoy están mucho con el tema de la programación, ser programador, que los sueldos que se cobran. Yo creo que la programación de acá a 10 años va a bajar muchísimo la demanda de programadores, creo yo, por la inteligencia artificial, por la cantidad de gente que se está metiendo ahora, o sea, la cantidad de mano de obra que va a haber. Entonces creo que por ahí la programación va a bajar un poco la demanda laboral y van a volver a precios más normales de salarios, o sea, por oferta y demanda. Pero sin embargo esto no. O sea, vos, una enfermera no la puedes reemplazar por inteligencia artificial. O sea, que le vaya a cambiar el pañal a tu abuelo en un asilo no lo va a poder reemplazar. Pero sí podés reemplazar el diagnóstico médico, por ejemplo, con inteligencia artificial. O sea, vos le pones todas las variables y una inteligencia artificial te puede decir, hoy por hoy, mejor que el 99% de los médicos, el diagnóstico médico de ese paciente. Estamos hablando hoy, imagínate dentro de 10 años. Pero el persona que te va a instalar el panel solar arriba del techo, no. Tiene que ir a apretar el tornillo, tiene que ir a tirar los cables, tiene que ir a apretar... Entonces esa persona no la vas a poder reemplazar. Y esa mano de obra, si no la entrenás ahora, en el momento donde tengas mucha demanda, vas a tener precios muy distorsionados, con lo cual creo yo que ese es un lugar donde se puede meter mucho.
Incentivos para las compañías eléctricas, incentivos para la estabilización de la red eléctrica. Cuando metas mucha energía renovable, ¿quién se hace cargo de la reserva rotante? ¿Quién se hace cargo de la capacidad de despacho? Bueno, un montón de cuestiones técnicas, pero que hay que resolverlas y hay que ver cómo se hace para que cada actor, cada inversor, plata en el mundo sobra. Uno a veces piensa que falta, pero no, plata en el mundo sobra. Lo que hace falta es darle una previsibilidad y decirle a ese inversor, mira, vos despreocupate, ponés la plata acá y la plata la vas a recuperar de esta manera y todo, y el inversor aparece en fondos por todos lados, deseosos de invertir en algo que tenga un buen retorno de inversión, acorde al riesgo que le estás asumiendo. Así que bueno, eso es más o menos un poquitito la charla y quedo abierto también a las preguntas. Y bueno, también pueden seguir en las redes sociales. Todo el tiempo vamos haciendo divulgación de contenido de este tipo y de todo tipo. Así que bueno, espero ahí. También una pregunta. En comparación al mundo, ¿cómo está Argentina? Imagino que en una etapa de crecimiento, pero ¿cuál es la situación real en Argentina en respecto a Latinoamérica y bueno, los grandes objetivos con el mundo? Y estamos en una etapa donde se iba estamos como un bebé que está empezando a dar sus primeros pasos, digamos, ¿no? O sea, así lo definiría. Donde se avanzó muchísimo en un momento, pero hoy quedó ralentizado respecto del mundo, donde el mundo apretó el acelerador a fondo y nosotros quedamos ahí, digamos, pusimos primera y quedamos ahí regulando. Se ralentizaron bastantes las inversiones. Es un país bastante grande, Argentina, extenso, muy grande territorialmente y muy diverso en cuanto a las distancias y un montón de cuestiones, pero como dije anteriormente, con muchísimo potencial de recurso. Y básicamente lo que está faltando son estas cuestiones de cómo incentivar, cómo hacer que los flujos de efectivo, los flujos de los negocios le cierren al inversor, que pase la tormenta esta que estamos viviendo, que parece ahora que, así como en su momento, en la época, digamos, de otra gestión, parecía como que estaba todo demasiado bien y vos decís, che, tampoco estaba tan bien. O sea, había una cuestión de que la gente creía además que esto era, no sé, que era, no es Argentina. O sea, ni lo otro era tan malo, ni lo otro estaba tan bueno, ni esto es tan malo. O sea, en este momento, donde hay una desesperanza total, es el momento donde quizás hay un momento de invertir, bueno, pero hay que ser valiente en un montón de cuestiones, ¿no? Meterse en un negocio ahora, cerrar contratos buenos y no cerrar un contrato en un momento donde parecía que éramos Suiza y no somos Suiza. Hola Ramiro, te escuché decir que había posibilidades de invertir, digamos, en energías renovables. ¿Qué aconsejás vos a aquellos pymes, emprendedores o empresarios que quieran invertir o entrar en el negocio de energías renovables? Incentivos respecto de retorno de crédito fiscal, por ejemplo, y hay también otros motivos, no solo el motivo del retorno de la inversión. Por ejemplo, imaginémonos Toyota, que tiene una inversión de una planta de 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, no sé lo que vale la planta de Toyota de Argentina, y dice, bueno, yo quiero pasar o un 30% de mi energía quiero que sea renovable. ¿Cuánto es la inversión? Digamos, $100.000. Vuelto. Entonces, vos tenés una imagen corporativa renovable. O sea, no hay que ver el negocio solamente, capaz que eso tiene un periodo de retorno de inversión malo, un payback de 10 años, no importa. Pero cuando vos ves cómo te crece la marca, por ejemplo, con eso, o hay otras peores o mejores todavía, una empresa que hace vino en Mendoza y que tiene una inversión de $10.000, ponele por decir algo, y puede exportar sus vinos con una imagen renovable porque es huella de carbono cero, ponele. Entonces, no solo hay que ver a veces hablando de grandes proyectos. Después, por ejemplo, hay otros proyectos o sea, una pyme chiquitita, bueno, habría que ver. Yo el otro día me senté en una mesa y digo, no, bueno, ¿qué periodo de retorno de inversión tiene? Yo quería ver si me compro una máquina inyectora más o invierto en esto. Comprar una inyectora más hoy. Guardalo, estos son los números de hoy, pero guardalo en carpeta esto, porque ni me da perder el tiempo, digamos, de hacerle perder el tiempo a la otra persona,
porque hoy por hoy no es un negocio tan redituable. También, hablando de que Argentina, un periodo de retorno de inversión de 10 años parece una locura y en otros lugares del mundo puede ser totalmente razonable. Pero bueno, hoy por hoy la foto es esa. Grandes proyectos necesitan capacidad de despacho, necesitan infraestructura por parte del gobierno y los pequeños usuarios, hoy por hoy el periodo de retorno de inversión no está siendo atractivo y después tenés un montón de tipos de usos desde casas rodantes. Explota el mercado de las casas rodantes. Después del tema de esto de la pandemia, la gente le voló la cabeza lo de nómada digital, ir a trabajar a cualquier lugar del mundo, ser periodista recorriendo el mundo arriba de una casita rodante, ponen 3 paneles. Yo no sé cuánto aguanta después viviendo arriba de una casa rodante sin bañarse, no sé, sin las comodidades a las que uno está acostumbrado. Pero bueno, el deseo está, la gente joven le copa mucho eso, meterse en una casa rodante, recorrer todo un montón y ir trabajando en forma remota. Explotó todo ese mercado. Lo que decía anteriormente del tema de las casas rurales, el bombeo solar. Hay un montón de aplicaciones en donde es muy competitivo. Cuando vos reemplazás a un grupo electrógeno en una casa en donde tenían, por ejemplo, prenden el grupo electrógeno con un freezer, enfrían un poco la carne, después lo apagan, porque ¿cuánto tiempo lo puedes tener prendido el grupo electrógeno? 1 horita, después se te explota el grupo electrógeno. Entonces, bueno, hay un montón de lugares donde es la mejor opción lejos, un pueblo aislado donde no podés llevar la línea. Hoy llevar una línea vale fortuna. Desde el casco de la estancia, o sea, desde donde te pasa una obra chiquitita, desde lo que sería la calle hasta 300 metros subterráneo de 50 milímetros, te sale por ahí 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Entonces vos te haces lo mismo y no pagas nada. O sea, te cobran un montón del mantenimiento del transformador. Hay un montón de negocios donde te cierran los números y en otros no te cierran. Entonces, donde no te cierran los números, no lo forces. O sea, esto tiene que ser una solución, no un problema. Ramiro, ¿qué tal? Te hago una consulta. Vos planteabas como que la principal problemática por la que para responder a esa pregunta, ¿qué le falta a Argentina para que despeguen las energías renovables? Sería una problemática económica. Partiendo de una problemática una cuestión ecológica, que fue lo que impulsó, finalmente lo que falta es un problema económico, de costos. Sí, totalmente. O sea, vos no podés dejar de comer por querer ser ecológico. O sea, nadie lo va a hacer. O sea, por ahí es medio raro lo que voy a decir, pero no conozco muchos veganos pobres. O sea, cuando vos no tenés para comer, tus problemáticas son otras. Pasa por otro lado, tu cabeza pasa por otro lado. Entonces vos tenés que tener asegurado un montón de cuestiones básicas de supervivencia, como el que está en guerra, como el que no tiene para comer, como el que está todos los días peleando con lo justo, para después pensar en la ecología. Si no, ¿qué son malos los hindúes? ¿Son malos los chinos? No sé, que están quemando carbón. No pasa por ese lado. O sea, pasa porque un noruego tiene resuelto un montón de otras cuestiones y se puede preocupar por otras cuestiones. Decir, che, loco, está mal que matemos un animal para comer nosotros. O está mal que contaminemos y releguemos a un montón de cuestiones a nuestros hijos porque no tenemos para vivir nosotros y quemamos combustibles fósiles. Está mal eso. Y bueno, pero eso te lo puedes plantear desde otro lugar. Cuando vos estás en una situación muy mala, no te la puedes plantear. Entonces, es como la pirámide de Maslow, se llama. O sea, vos tenés que tener cubiertas tus necesidades básicas, después la necesidad, y después podés pensar en trascender en el mundo, en la autorrealización, en un montón de cuestiones que son más complejas. Entonces, la ecología es lo que motivó todo esto, que hizo que, como mostré anteriormente, precios que estaban a 5 veces más caros que la energía tradicional, igual se invirtiera en eso. No tenía sentido en ese momento. ¿Qué sentido tenía que alguien invirtiera, que un gobierno metiera plata en ese lugar para que se investigue algo que, loco, esto vale 4 veces más caro que los combustibles fósiles? ¿Qué me estás hablando? Pero bueno, alguien dijo, che, no, pero mirá que el calentamiento global, hoy podemos correrlo eso un poco de lado y decir, esto es más barato, lo cual no es trivial. Y eso desencadena un montón de otras cuestiones. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos? Si esto es más barato, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta. Encima es menos contaminante, encima es más barato. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, bueno, no lo hacemos porque hay otras trabas, digamos. Yo
yo tengo que meter mucha plata de entrada para tener un flujo de efectivos pequeño durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Crédito. Bueno, distorsiones de precio, previsibilidad a largo plazo, pero ya estamos hablando de otra problemática, o sea, otro problema mucho menor. O sea, ya cuando los números te cierran desde la generación, si hay proyectos privados, PPAs privados, en un montón de lugares del mundo abajo de $50. No hay ninguna energía que esté por $50 y encima lo hace todo un privado. Te tenés que olvidar del Estado, se tiene que olvidar de todo, y saca una licitación, así como fue el plan Renovar 1, Renovar 2, que fueron bastante exitosos, y dice, bueno, a ver, investiguen ustedes y tráiganme propuestas. Y te vienen con un librito y dice, yo le vendo a $50 el megavatio hora, pero si me tiene que firmar a 20 años. Y te firmo tranquilo, si lo estoy pagando a 100. ¿Se entiende? O sea, hoy tenemos motores de impulso mucho más fuertes que la ecología había que empujarla como mover un mamut. O sea, tiene que mover un elefante, porque ¿quién va a invertir en eso? Y el Estado tiene que invertir. O sea, no hay ningún privado va a invertir en algo que no le da plata. O sea, que perdés. O sea, algo que está a $350 cuando lo otro está a 50. ¿Por qué vas a invertir? Entonces, bueno, no digo que la ecología no sea importante, sino que hoy por hoy ya tracciona la parte económica. O sea, hay mucha gente interesada en invertir, con lo cual tenemos que ver cómo podemos aprovecharnos de eso y apalancar esto, permitiéndoles a estos inversores que puedan desarrollar estos proyectos, obviamente viendo que sea beneficioso para el país, ¿no? ¿Qué tal, Ramiro? Acá Jeremías para el Bonaerense. Quería consultarte si también notás cierto poco o falta de fomento en la sociedad para dar un vuelco más amplio hacia las energías renovables, teniendo en cuenta el impacto medioambiental positivo que tiene. Muchas gracias. Yo la verdad que veo muchísimo interés, pero como te decía anteriormente, veo mucho interés, mucha gente que está queriéndose meter, que averigua y bueno, después se da contra la pared de los precios, digamos. O sea, esa es la realidad. O sea, vos decís, bueno, pero vale mucha plata, pero es por todo esto que hablamos anteriormente. No solo es que los insumos están, digamos, internacionalmente muy caros, el tema es que el salario está muy bajo en términos internacionales. O sea, ese sería el principal escollo. Entonces, por más incentivo que vos des, la sábana corta que vos tenés desde la política, vos tenés que ver qué haces. Por ejemplo, le bajo los impuestos a un parque industrial que me va a traer un montón de gente a trabajar, ponele. Hoy creo que viene de 3 de febrero. Le bajo para que venga y me pongan 50 personas y me trae y me pone una planta que me produce valor agregado, que agarra un clavo y me lo transforma en una puerta, en un tornillo, o esa misma plata, porque es la misma, o sea, vos tenés que destinar los fondos a una partida u otra partida. ¿Qué hago? Con esa partida le doy un subsidio a las energías renovables. Y bueno, en este contexto parecería ser que si vos tenés que decidir si importar insumos médicos o insumos paneles solares, parece razonable, aunque yo me dedico a las energías renovables, parece razonable que estén medio trabadas las importaciones de energías renovables, más allá de otras cuestiones que son discrecionalidades y cosas medias raras, ¿viste? que uno puede notar, pero lógico sería eso, digamos. O sea, vos querés traerte un yate de lujo, no, muchacho, no. Yate de lujo no, avión, no. Ferrari, no, yo tengo la plata, me quiero comprar una Ferrari, no, flaco, no. Porque vos me pagas con pesos, yo tengo que transferir dólares, los dólares no los tengo, estos dólares los necesito porque es un bien que no produce la Argentina el dólar. O sea, el dólar es un bien que viene de la importación. O sea, yo tengo que exportar soja para que me den dólares y con esos dólares poder importar paneles solares. No, ¿para qué? No sé qué hacer. Si te sobra, todo bien, trae lo que vos quieras. Pero cuando no te sobra, bueno, traeme primero, no sé, autopartes. Pues si se le rompe la bomba de agua, no sé, una Toyota Hilux y no consigue una bomba de agua y el tipo trabaja en el campo y no consigue una bomba de agua, ponele, ¿no? Y vos vas a traer paneles solares y yo le estoy frenando las importaciones a Toyota y no me para la planta de producción de camionetas. Entonces, bueno, hay que analizar un poquito esa sábana corta y yo creo que, como dije anteriormente, todo va a retornar a la media. O sea, estamos viendo una situación anómala y bueno, hay que respirar y aguantar un poquito porque creo que va a pasar, porque no puede prolongarse mucho tiempo esta situación, creo yo. A pesar de que parece no haber una salida, creo que la salida va a estar.
Bueno,